Fertility Dreams. Let's walk this beautiful road together. Soy Carolina Arenas, ginecobstetra, especialista en fertilidad. Soy la directora médica de Fertility y estoy aquí para que recorramos este hermoso camino juntos. A una clínica de fertilidad acuden pacientes que desean ser padres y llevan más de 6 meses buscándolo sin éxito, ya sea porque tienen alguna alteración anatómica importante, diagnóstico de esterilidad como tal, porque no tienen pareja o porque tienen pareja del mismo sexo. Durante la consulta inicial hacemos una revisión de antecedentes, de todo el historial médico del paciente, de ambos pacientes, pues de la pareja o como sea. Hacemos un examen físico exhaustivo, profundo, una ecografía transvaginal, donde miramos el útero por fuera, por dentro, el endometrio, las trompas, los ovarios, si hay algún tipo de alteración como miomas, pólipos, quistes en los ovarios, ismocele, bueno. La idea es como descartar algún tipo de alteración anatómica importante. Con base en todo este historial médico y el examen físico, hacemos un diagnóstico y unas opciones de tratamiento específicas para ese diagnóstico. Y adicionalmente mandamos unos exámenes como complementarios, ya sea de imágenes o de sangre o de espermograma, bueno, u otros exámenes adicionales que requieran. El FIV o fertilización in vitro, su sigla es FIV, es una técnica de reproducción asistida que se utiliza para pacientes que tienen diagnóstico de infertilidad. En este procedimiento lo que hacemos es dar unos medicamentos para estimular la función de los ovarios, haciendo que se desarrollen y se maduren la mayor cantidad de óvulos posibles para poderlos extraer mediante un procedimiento que se llama aspiración de óvulos. Extraemos los óvulos que hemos desarrollado, la idea es obtener la mayor cantidad posible. Posteriormente escogemos los mejores espermatozoides, lo ponemos dentro de cada uno de los óvulos, inyectamos el espermatozoide, los fertilizamos, los dejamos en un proceso de desarrollo embrionario que dura entre 5 y 6 días. Digamos que esos embrioncitos por selección natural se van quedando en el camino y solamente los mejores, los más aptos, los que tienen mejores condiciones llegan hasta el final en un embrioncito día 5 o 6 que se llama un blastocisto, y posteriormente hacemos una transferencia de ese embrión que obtenemos, lo transferimos dentro del endometrio, que es la capita más interna del útero, en un procedimiento que se llama transferencia embrionaria. Previamente hemos tenido que hacer una preparación endometrial para que ese endometrio se ponga mucho más chévere, mucho más receptivo, mucho más lleno de hormonas, y esto para que realmente como que coja el embrión y lo implante, y ya un par de semanas después tomamos una prueba de embarazo. Las causas de infertilidad son masculinas, femeninas, mixtas o de causa desconocida. Entonces, dentro de estas tenemos, por ejemplo, las causas masculinas, porque hay poca cantidad de espermatozoides, porque no tienen una movilidad adecuada, porque no tienen como una concentración adecuada también, son muy lentos o no se mueven, o porque hay como la vasectomía en los pacientes. En las causas femeninas también encontramos mucha obstrucción tubárica, cuando los pacientes o han tenido alguna infección que ha tapado las trompitas o algún antecedente importante, o tienen una ligadura de trompas previamente a estas. Cuando tenemos una falla ovárica, es decir, que la reserva y la cantidad y la calidad de los óvulos va disminuyendo con el paso de la edad, los óvulos ya no están muy activos, entonces tenemos una falla ovárica. Enfermedades, por ejemplo, como endometriosis, digamos que en general son causas importantes de alteraciones en la fertilidad por las cuales las pacientes acuden a un centro de fertilidad. Digamos que en este momento en el mundo casi que existen como muchas herramientas para hacer cosas que antes no existían. Dentro de ellas, que parejas que o no tienen pareja o tienen pareja del mismo sexo, es decir, que por condiciones cotidianas no sería posible lograr un embarazo, ahora en las clínicas de fertilidad digamos que ofrecemos esas opciones, y es, por ejemplo, para los hombres
o con pareja masculina o sin pareja, hombres solos, podemos realizar el caso de gestación por sustitución o gestación subrogada para lograr tener un hijo en estas personas. Y en las mujeres podemos hacer igual, mujer, por ejemplo, sin pareja, entonces puede hacer una inseminación intrauterina con semen de donante. Y si tienes dos parejas femeninas, hacemos el método ropa, que básicamente es como unir la participación de las dos mujeres en la pareja. Estimulamos los óvulos de una, los ovarios de una, y cogemos esos ovulitos, los fertilizamos con un semen de donante, y ese embrión que ya está formado con estos ovulitos de la mujer A, los transferimos en la mujer B. Como les he explicado ahorita, la transferencia se hace para dejar el embrioncito dentro del útero, que crezca, que pegue y que ella sea quien desarrolle todo el embarazo. Entonces, esas son las opciones que tenemos. La congelación de óvulos es una técnica de reproducción asistida en la cual hacemos una hiperestimulación de los ovarios, de la función de los ovarios, con unos medicamentos que se inyectan diariamente, más o menos durante unos 10, 12 días, más o menos aproximadamente. Y cuando ya están listos en el tamaño y en el número de óvulos que esperamos tener, vamos a un procedimiento que se llama aspiración de óvulos. Es un procedimiento que se hace bajo sedación. Pinchamos los ovarios, extraemos los ovulitos, no los fertilizamos. Fertilizarlo es juntar el óvulo con el espermatozoide. En este caso no los fertilizamos, no los juntamos, solamente los óvulos como los extrajimos. Con esa información genética del momento en el que los extraemos, los dejamos vitrificados, como congeladitos y guardaditos en una incubadora. El tiempo que sea necesario, los estudios van como a 30 años, conservándose muy bien en el mismo estado en el cual los congelamos, para usarlos posteriormente en el momento que los necesitemos. Entonces básicamente es desarrollar óvulos para extraerlos y poderlos dejar vitrificados y guardados esperando el momento oportuno para que los descongelemos, los desvitrifiquemos y los utilicemos en la formación de un embrión y en busca de un embarazo. Otro grupo importante para hacer congelación de óvulos es cuando queremos hacer preservación de la fertilidad. Esto significa pacientes que desafortunadamente tienen un diagnóstico de cáncer que va a afectar los ovarios, la función, y una vez los ovarios y los ovulitos se mueren, no hay forma de recuperarlos. Entonces, en estas pacientes, antes de iniciar la quimioterapia y todo este tratamiento que requiera su patología de cáncer, por ejemplo, entonces se hace un ciclo de estimulación de los óvulos, los recuperamos, los extraemos, los dejamos guardaditos para que no se vayan a dañar. Repito, los dejamos el tiempo que sea necesario ahí vitrificados, congeladitos, y la paciente puede seguir todo su tratamiento que necesite, habiendo ya preservado su fertilidad para que en el momento que lo decida lo pueda utilizar. La donación de óvulos es un procedimiento médico que consiste en que una mujer dona parte de sus óvulos a otra mujer que los necesita para buscar un embarazo. Es una práctica legal establecida en Colombia y bien reglamentada. Les voy a explicar cómo se hace un proceso de donación de óvulos. Vale, entonces, es un proceso que en general tiene 5 etapas. La primera etapa es cuando la paciente que es candidata a ser donante de óvulos viene a consulta. Hacemos una consulta inicial en la cual hacemos un examen de la historia clínica, todo su historial médico, los antecedentes, si cumple con los requisitos iniciales que tenemos para el proceso. Posteriormente se hacen unas pruebas médicas para confirmar el buen estado de salud emocional, social de la paciente. Posteriormente si al fin pasa por varias consultas con especialistas, con el médico especialista en reproducción, psicología, genética, y si todos damos el apta y el ok para que la paciente pueda estar en el programa, entonces empezamos con la tercera etapa, que es que se empieza la aplicación de unos medicamentos en forma de inyecciones que se aplica más o menos durante 2 semanas, cuyo objetivo es hiperestimular la función y el crecimiento de los óvulos para que los obtengamos. En condiciones naturales, una mujer ovula tenemos más o menos 20, en promedio de 10 a 20 ovulitos cada ciclo, de los cuales solamente uno madura, es como el que se podría fertilizar en busca de un embarazo, y todos los otros
se pierden y se destruyen solitos. Entonces, en un proceso de donación de óvulos, lo que hacemos con estos medicamentos es estimular para que ojalá todos los 20 en principio, o los que tengamos 15, 20 en cada ovario, crezcan al tiempo, maduren, se desarrollen y los podamos extraer con un proceso que se llama aspiración de óvulos. Es este. Entonces, le hemos dado los medicamentos a la paciente, repito, más o menos 10, 12 días, para hacer que este es el ovario normal, en condiciones normales. Este es un ovario, este es otro, esta es la trompita, esta es la otra trompita derecha, este es el útero o la matriz, que es lo mismo, y este triangulito cafecito de adentro es el endometrio, que es la camita de los bebés cuando estamos embarazadas. Entonces, los ovarios están llenos de folículos, que son como unas bolsitas, en cuyo interior, teóricamente, guardan un óvulo. Entonces, dentro de cada folículo hay un óvulo, teóricamente, termina siendo menos, pero bueno, digamos que es de esta manera. Entonces, con los medicamentos que ponemos para estimular al ovario, lo que hacemos es estimular el crecimiento de los folículos y la maduración de los ovulitos, para posteriormente ir con un transductor, como una ecografía transvaginal, y una aguja especial que va dentro de él, con la cual llegamos hasta el ovario y puncionamos cada uno de esos folículos, extrayendo el líquido que tenemos adentro, extrayendo el óvulo y obteniendo la mayor cantidad de óvulos posibles. Esos ovulitos que yo extraigo en ese procedimiento de aspiración, se lo entrego al biólogo, al embriólogo en ese momento. Él lo revisa, determina cuáles están en un estadio apropiado de maduración. Digamos que muchas veces salen algunos maduros, algunos inmaduros. Entonces, bueno, él hace como una selección de todos los que logramos obtener, y los que están en estadio maduro los guarda y los congela en unas incubadoras especiales para que queden ahí guardaditos, para que posteriormente, cuando llegue la paciente que los necesita, los desvitrificamos, los fertilizamos con el semen de su pareja y hacemos embriones para ser transferidos posteriormente. Pero entonces, en la donación, es una paciente, una candidata a ser donante, a donar sus óvulos, en vez de que se pierdan en su casa todos los meses, porque es lo que normalmente nos pasa. Se los dona a una paciente que lo requiere realmente para su fertilidad, y ya. Entonces, ese es el proceso de estimulación de los ovarios y de aspiración y de obtención de los óvulos para guardarlos. El proceso de selección es un proceso bastante estricto de los donantes. Tenemos varios requisitos importantes que la paciente debe cumplir. El primero de ellos es la edad. Debe tener entre 18 y máximo 30 años. Debe tener unas como características físicas especiales de lo que necesitamos para un caso específico, que tenga una buena salud física, emocional, social, que no tenga ningún tipo de infecciones activas ni recientes, y que en la valoración por ginecología especialista en fertilidad, genética y psicología, los tres coincidamos con que es una paciente apta y apropiada para pertenecer al programa de donación de óvulos. Cuando digamos que son como los requisitos más grandes y más importantes para poder ingresar en el programa. La gestación por sustitución o gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la cual una mujer, que se llama gestante, gesta el bebé de otra persona, que se llama en este caso padre intencional, mediante un acuerdo previo que al momento del nacimiento la gestante le va a entregar al padre intencional su bebé, tanto físicamente como jurídica, legalmente, renunciando a todos sus derechos. Entonces, esto es un caso de subrogación uterina. Generalmente los padres intencionales ponen o los espermatozoides o los óvulos, o sea, llevan su información genética. Con esta información genética de los padres intencionales se hace el embrión. Si por ejemplo es un hombre o una mujer sola que pues no tiene pareja, entonces se utilizaría estos gametos, ya sea óvulo o espermatozoide de un donante, para hacer el embrioncito con su propia información genética. Repito, hacemos el embrión del padre intencional y bueno, los padres intencionales, o si no con un donante, hacemos el embrión, y ese embrión es un proceso de selección, bueno, para los donantes y para los padres intencionales. Al mismo tiempo que vamos estimulando para hacer ese embrión,
vamos haciéndole a la gestante un proceso de preparación endometrial con unos medicamentos que también dura 2-3 semanas más o menos, para que el endometrio, como les decía ahorita les explico mejor qué es el endometrio, que normalmente es una cascarita muy delgadita, debe crecer mucho con los medicamentos, quedar muy frondoso, muy receptivo para realmente poder atrapar y aceptar bien ese embrión. Entonces hacemos un proceso de preparación endometrial y posteriormente, cuando ya hemos producido como el desarrollo esperado del endometrio, hacemos la transferencia embrionaria pues del embrión, y un par de semanas después tomamos la prueba de embarazo. Quienes requieren de una técnica de gestación por sustitución. Básicamente parejas homosexuales, parejas sola, hombre o mujer, que no tengan pareja, parejas heterosexuales que tengan alteraciones muy importantes anatómicas o cuyo embarazo sea un riesgo para su salud o para su vida, que tengan fertilizaciones in vitro previas fallidas o abortos a repetición. Son como las indicaciones más importantes de parejas que requieran hacer una gestación por sustitución. Como les decía ahorita, los procesos de selección son bastante estrictos y tenemos muchos requisitos que la paciente debe cumplir, obviamente porque es para seguridad de todos, ¿vale? Durante el embarazo. Entonces, básicamente lo primero es que debe ser paciente entre 18 y máximo 38 años al momento del nacimiento, es decir, hasta los 37 años podemos hacer preparaciones endometriales. Mujeres que ya tengan fertilidad probada, que ya tengan hijos, no más de 2 cesáreas, no más de 4 partos, que también tengan unas características físicas requeridas dentro del programa, que no tengan uso de alcohol, que no tengan uso de ningún tipo de droga psicoactiva, que en la valoración con los especialistas, ginecología, psicología, trabajo social, visita domiciliaria, todos demos el aval que es una paciente apropiada y es buena candidata para participar del proceso de gestante. Un proceso de subrogación uterina tiene varias etapas médico-legales. La primera de ellas es la selección de los padres intencionales. Es todo un proceso de selección donde los estudiamos, donde analizamos todos sus exámenes, hacemos unas consultas virtuales y presenciales, pues acerca de su historial médico, y hacemos un diagnóstico que también puede, unos pacientes como aptos para participar dentro del programa. Posteriormente se define cómo se van a crear esos embriones, lo que les decía ahorita, si tiene pareja, si no tiene pareja, si requiere un donante de semen o de óvulos o con su misma pareja. Bueno, determinamos y hacemos la manera de hacer los embriones y hacemos los embriones y los dejamos congeladitos. Mientras tanto, el proceso de selección de la gestante subrogada, entonces, tiene básicamente 4 etapas. La primera es que viene a consultas con los especialistas en medicina reproductiva, en psicología, trabajo social, visita domiciliaria. Se mandan exámenes de sangre, de orina dentro del protocolo, que es bastante estricto. Por ejemplo, también en el uso de sustancias psicoactivas. Se hace como de rutina muy seguida estas determinaciones. Posteriormente, cuando la paciente está totalmente apta, todos los exámenes están bien, todo está perfecto, todos los especialistas dijimos aprobada, es una paciente saludable físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, puede hacer parte del protocolo. Entonces arrancamos ya como la asignación con los padres intencionales. Bueno, se presenta a los padres intencionales, se hace todo el tema de la documentación, de firmas de contratos, de acuerdos, de todo esto. Posteriormente, ya cuando tenemos todo listo, se programa y se inicia la preparación endometrial cuando a la gestante le llega la menstruación. Empezamos un proceso de preparación endometrial que, repito, dura más o menos 2-3 semanas. Y a las 2-3 semanas ya está lista para hacer la transferencia del embrión en un procedimiento que es este. Esta es la vagina, este es el cuello del útero, este es el resto del útero o la matriz, este triangulito interno es el endometrio, que es la camita de los bebés, trompitas y ovarios. Y entonces en este procedimiento, que es fácil, sencillo, no duele, la paciente está acostadita como en una citología más o menos, se pone un espéculo, se pone
una ecografía para estar mirando, y a través de la vagina se pone un catéter delgaditico que no duele nada. Se avanza más o menos hasta este punto del endometrio, todo es guiado por ecografía. Decimos, bueno, avanzo un poco más a la derecha, lo que sea, encontramos el punto exacto para dejarlo, y en ese embrión, en ese catéter, que es como un tubito, se carga el embrión que está en el laboratorio guardado y esperando en la incubadora a ser transferido. Lo empujamos ahí con ese catéter, lo dejamos en el medio de cultivo en que ha estado creciendo todo este tiempo, y eso es un procedimiento de transferencia embrionaria. Y 2 semanas después tomamos la prueba de embarazo. Si hay un embarazo, obviamente, que es lo que todos queremos, entonces se hace todo el control del embarazo. Al momento del nacimiento, la gestante entrega el recién nacido a los padres intencionales, como en los acuerdos previos ya pues se había determinado, y se hace la entrega física y además legal de todos los derechos de paternidad del niño. La preparación endometrial es un proceso en donde se intenta reproducir la situación natural, ya sea hormonal y uterina, pero optimizándola al máximo para aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo. Consiste en administrar un tratamiento hormonal más o menos durante unas 2-3 semanas para que el endometrio, que es esta capita más interna del útero, que es la camita de los bebés, vaya creciendo día a día por ese estímulo hormonal hasta que se ponga de un grosor especial, de una forma especial, que esté muy como un colchoncito, que esté súper receptivo, y ya está listo. Sabemos que tenemos, antes el embrión está congelado y está guardado en unas incubadoras esperando a que llegue el día en que pueda ser descongelado. Entonces determinamos con unos seguimientos de ecografía que se hacen varias veces durante esta preparación endometrial, determinamos cuándo es el momento ideal para hacer la transferencia. Entonces decimos, listo, vamos a hacer la transferencia tal día. Hacemos unas mediciones hormonales en sangre, unos exámenes, al mismo tiempo que por ecografía, y cuando determinamos en exámenes, en ecografía que ya está lista, hacemos la programación de la transferencia, descongelamos el embrioncito, lo cargamos en un catéter especialmente para transferencias, lo ponemos aquí en el sitio donde él debe estar dentro del útero, guiado por ecografía, y lo dejamos aquí. Y 2 semanas después tomamos una prueba de embarazo. Fertility dreams. Let's walk this beautiful road together.